Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá muy bien en todo lo que hagas. Josué 1:8. No apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque solo así harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Para tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, y hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Hola familia pastora, les mando un fuerte abrazo y el versículo que me aprendí fue Josué 1:8 y dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, ponlo en práctica para que tengas éxito en lo que hagas. Adiós. Hola familia pastoral, espero que se encuentren muy bien, muy felices. El día de hoy me tocó aprender el versículo de Josué 1:8. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en lo que hagas. Y por último quiero agradecerles a la escuela dominical que hemos estado aprendiendo mucho. Adiós. Casa de Oración Oaxaca, niños. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y me encuentro muy feliz de que estén aquí. Me da mucho gusto que hayan apartado un tiempo para aprender y conocer más acerca de nuestro Dios. Wow. El día de hoy tenemos algo muy especial. Les voy a enseñar algo que tiene que ver con... Niños, estoy viendo en la ventana una nave que se acerca hacia acá. ¡Cúbranse! Niños, ¿están ahí? No veo nada. ¿Me ayudan a conseguir una lámpara? Ya los veo. Encontré una lámpara. No sé qué pasó, simplemente vi una nave que se acercaba hacia acá y... ¡Ah! Disculpen, no quería causar molestias. La luz se ha encendido. Ahora pueden verme. Soy Boitos. Hola, Boitos. Mi nombre es Mariana y ellos son mis amigos. Disculpe, Mariana. Ha pronunciado mal mi nombre. Mi nombre es Boitos. Lo siento, Boitos. Correcto. Ahora somos conocidos. ¿Y ustedes quiénes son? Ellos son mis amigos. Mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Boitos. Ustedes sí pueden pronunciar bien mi nombre. Disculpen por apagar la luz. Fue un accidente. Mi nave espacial aterrizó muy cerca de aquí. No te preocupes, Boitos. ¿Estás bien? Sí, me encuentro muy bien. Gracias por preguntar. Ay, qué bueno que estás bien. Nosotros estábamos a punto de iniciar nuestra clase cuando de pronto vimos una nave que se acercaba hacia acá, ¿verdad, niños? Nos asustamos mucho y de pronto se fue la luz. Oh, me siento muy apenado. ¿Cómo puedo recompensarles?
No quería interrumpir su clase. No pasa nada, Boitos, no pasa nada. Por favor, déjenme ayudarles. Esa es mi misión. Me diseñaron para ayudar. ¡Wow! La verdad es que es muy bueno ayudar. Creo que sí podrías ayudarme a contar la historia de hoy. No soy muy bueno contando historias, pero haré el intento. Ay, estoy segura que sí eres bueno contando historias. Solamente tienes que divertirte mientras la cuentas. ¿Verdad, niños? ¿Tú estás listo para escuchar la historia, Boitos? Tengo una idea. Dame unos segundos. Estoy preparando mi equipo especial de botones para historias. Cada botón tiene una función diferente, pero ya estoy listo. ¿Y ustedes, niños, están listos? Muy bien, entonces comencemos. Necesitarás ese reloj espacial para poder viajar, Mariana. ¿Viajar? ¿A dónde? A la pantalla. ¡Wow! Este lugar es increíble, Boitos. Hola, niños. ¿Nos escuchan y ven? Aquí está muy oscuro, pero es el escenario perfecto para contarles la historia. Escuchen con atención. El profeta Isaías escribió en el libro con su nombre, Isaías 8 y 9, que habría un tiempo de mucha tribulación, angustia y oscuridad. Pero que esa oscuridad y tinieblas no serían para siempre. Y así fue. Aquel pueblo que caminaba en oscuridad vio una gran luz. Vivían en una tierra de densa oscuridad, pero brilló una luz que trajo mucha alegría. Esa luz de la que habla Isaías era el propio Hijo de Dios, enviado a la tierra con una misión. Fue un pequeño bebé y luego un niño como ustedes. Pero aún mientras crecía y se hacía hombre, seguía siendo el mismo Hijo de Dios. Y fue llamado Admirable, pues fue un hombre admirable al ser el Hijo de Dios. Él fue un milagro, una luz admirable que alumbraba al mundo que vivía en la oscuridad del pecado y del mal. También fue llamado Consejero, pues era un hombre muy sabio. Él fue la sabiduría misma, capaz de guiar y aconsejar por un buen camino de vida. Su nombre también fue Dios Fuerte, pues aquel bebé que nació de María era el Hijo de Dios. Era Dios mismo en la figura de un hombre, un Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede y que no hay nada que Él no pueda hacer. Imagínense a este hombre increíble que al mismo tiempo que era un Dios fuerte, capaz de calmar una tempestad en el mar, o de multiplicar los alimentos y sanar a las personas enfermas, aquel que salvaría y rescataría al mundo de la oscuridad, del pecado y de la muerte, aquel Dios fuerte que protege y sostiene a sus hijos. Es el mismo Dios que cuida de ti y que cuida de mí. También fue llamado Padre Eterno, pues fue el reflejo del amor de Dios. Es un padre que ama a sus hijos y los cuida. Este niño era el mismo reflejo de su Padre Celestial que lo envió, y al mismo tiempo era un Padre eterno.
es un Padre para siempre. Eso quiere decir que sigue siendo Padre para todo aquel que cree en Él y que es llamado su Hijo. Y por último, fue llamado Príncipe de Paz. Ese bebé fue un príncipe. Gobernó sobre la oscuridad y la muerte. Él es la luz del mundo. Él es quien brilló para alumbrar sobre toda esa oscuridad. Pero todo esto no quedó en el pasado. Él vivió en esta tierra e hizo muchos milagros y enseñó muchas cosas. Su nombre fue Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fue un hombre muy amoroso. Cuidaba de la gente, sanaba a los enfermos, daba consejos de vida que siguen escritos en la Biblia que tú tienes ahí contigo. Jesús también corrigió a aquellos que decían vivir una vida en Dios, pero que en realidad estaban muy lejos de Él. Incluso esos hombres que decían amar a Dios, desearon la muerte de Jesús. Por eso, cuando Él tenía 33 años, fue condenado a muerte, aún siendo inocente. Pues Él jamás pecó y jamás cometió alguna falla contra Dios y contra los hombres. Murió en una cruz por todos aquellos que habían pecado. La gente decía, este hombre no era hijo de Dios. Si hubiera sido hijo de Dios, se habría salvado de la muerte. Pero al tercer día de haber muerto, Jesús resucitó, venció a la muerte y demostró que era y que hoy en día sigue siendo Dios. Un Dios que no muere, un Dios que vive para siempre, un Dios eterno. Una historia maravillosa, Mariana. Gracias por contárnosla. Gracias por poner atención, boitos. Igual ustedes, niños, gracias por poner atención. Tengo algunas preguntas sobre Jesús. ¿Puedes respondérmelas? Claro, boitos. Regresemos a casa y ahí te las contestaré. ¡Oh! Ahora sí dime, boitos, ¿qué dudas tienes? ¿Cómo puede ser que un hombre sea Dios y que Dios sea un hombre? Fue una decisión que Dios tomó con un propósito. Nuestra mente no lo puede comprender. ¿Cómo es que Dios se convirtió en hombre y cómo es que este hombre seguía siendo Dios? Nuestra mente es limitada y no puede comprender la grandeza de nuestro Dios. Pero sin duda fue un milagro que Dios hizo y como acabamos de escuchar, tenía un propósito: salvarnos de la condenación del pecado, de la muerte y de toda esa oscuridad. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Su propósito era el de venir al mundo y de salvarlo de la oscuridad del pecado. Si leemos nuestra Biblia, en Juan 3:16, Juan fue inspirado por Dios y escribió lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, que era el único que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! Ese fue un acto de amor por ti y por mí, ¿verdad, Mariana? Así es, boitos, así es. ¿Recuerdan, niños, que la otra vez en una de nuestras clases les dije que antes, cuando la gente cometía errores y fallas ante Dios, la única manera en la que podían ser perdonados era por medio de los sacrificios y ofrendas y regalos que ellos ofrecían a Dios para que Dios los perdonara de sus pecados? ¿Lo recuerdan? Pero también les dije que la única manera en la que toda la humanidad podía ser rescatada de ese pecado y perdonada por Dios era a través de un gran sacrificio. Ese gran sacrificio fue el mismo Hijo de Dios cuando vino a la tierra y murió por ti y por mí. Un sacrificio limpio de pecado, pues Jesús, aun a pesar de que fue un ser humano como tú y como yo, y que vivió en esta tierra, jamás pecó. Eso es casi como intentar pasar un camino de lodo sin mancharse los pies. Exacto, Jesús fue un sacrificio limpio y sin mancha. Así que esa fue la misión de Jesús. Así como tú tienes la misión de ayudar a otras personas, Jesús tenía la misión de ayudarnos al salvarnos de la oscuridad del pecado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ser salvados y rescatados de ese pecado? Solamente creer en Él. Ya entendí, amigos y Marianita. Es como si todo aquel que comete errores y pecados viviera en completa oscuridad. Sí, así es. Pero cuando creemos en Jesús, su luz alumbra sobre nuestras vidas. Y ahora podemos ver con claridad y tener vidas limpias. Así como hace rato que llegaste y se fue la luz, sin aquella lámpara no habría podido verlos e incluso pude haberme caído al no poder ver por dónde caminaba. Pero como tenía una lámpara, pude ver dónde estaban los niños y guiarme en este lugar. Lo mismo pasa cuando no tenemos a Jesús. Cuando no tenemos a Jesús, no tenemos una lámpara que nos guíe. Jesús es aquel que brilla en medio de la oscuridad y nos muestra por dónde debemos caminar a través de sus consejos que están escritos en su palabra. Es como si su palabra fuera una lámpara. Imagínense, yo voy caminando y como llevo mi lámpara, puedo saber hacia dónde voy. Dice su palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Porque así es su palabra, nos muestra por dónde debemos caminar. Pero si no tenemos a Jesús y a su palabra en nuestras vidas, es como si nuestra lámpara estuviera apagada. No podríamos ver ni siquiera por dónde vamos caminando y podemos caernos. ¡Ah! Es decir, que cuando nos caemos, fallamos. No llegamos al destino correcto, sino que probablemente nos perdemos en el camino. Y cuando nos perdemos en el camino, probablemente estaremos lejos de Dios en vez de estar cerca de Dios. Me queda muy claro. Gracias, Mariana. Quiero que ustedes caminen en la luz y vivan cerca de Dios. Gracias, boitos. Ese es un noble deseo. Dios también quiere lo mismo para nosotros. A ustedes que acaban de escuchar la historia, ¿cómo les gustaría vivir en oscuridad sin saber a dónde se dirigen? ¿O les gustaría caminar con una lámpara y saber hacia dónde se dirigen? ¡Wow! Vivir con una lámpara, ¿no? Entonces lo único que ustedes deben hacer para poder tener una lámpara que los guíe es creer en Jesús, creer en que Él es el Hijo amado de Dios, por medio del cual fuimos perdonados y rescatados de la oscuridad del pecado. Te faltó decir que Jesús fue un bebé y un niño, que también podemos llamar hoy en día como admirable,
como nuestro consejero, quien los puede guiar a una vida cerca de Dios. Él es un Dios fuerte, es poderoso para cuidarnos. Siempre va a protegernos como un padre, porque es Padre eterno, un Padre para siempre, y también es un príncipe de paz, pues es un Dios que ama la paz, la sanidad, la bondad, el amor, la felicidad y la amistad. ¡Wow, Boito! Sí que pusiste mucha atención. Me sorprende cuánta atención pusiste. Y ustedes también en casa, ¿verdad? ¿Por qué no decimos lo que Dios significa para nosotros ahora que ya aprendimos más acerca de Él? Dios es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es un Padre eterno. Él es príncipe de paz. ¿Lo decimos una última vez? Dios es admirable. Dios es consejero. Dios es Dios fuerte. Él es Padre eterno y príncipe de paz. Muy bien, niños, oremos para terminar nuestra clase. Si tú en casa no conocías quién era Jesús, ahora ya sabes quién es Él. Y si tú crees en Él, hallarás luz para tu vida y podrás ver hacia dónde caminar, porque Él es la luz del mundo, pero también Él es admirable, Él es tu consejero, Él es un Dios fuerte que te cuida, que te protege, que te guarda, y Él es también un Padre eterno. En Él podemos encontrar un Padre, y un Padre siempre está dispuesto a ayudarnos, y más nuestro Padre Celestial. Él siempre está dispuesto a cuidarte, a ayudarte, a fortalecerte cuando te sientes débil, cuando te sientes solo, cuando te sientes preocupado o triste. Dios siempre va a estar ahí para fortalecerte y para traer alegría a tu vida, aún en situaciones difíciles, porque Él será tu Padre. Y también Él traerá su paz, porque Él es el príncipe de paz que gobernó y que gobierna sobre la muerte y sobre el pecado. Así que si tú quieres creer en Jesús, cierra tus ojos también con nosotros y vamos a orar. Dios, muchas gracias por este tiempo que aprendimos acerca de tu palabra. Gracias por permitirnos aprender quién es Jesús. Jesús es tu Hijo y por medio de Él somos perdonados. Por medio de Él somos acercados a tu presencia. Creemos en Jesús. Creemos en que Él es el gran sacrificio por el medio del cual tú trajiste luz a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos recibas como tus hijos y te agradecemos porque ahora te conocemos más. Ayúdanos a permanecer en este camino, a permanecer cerca de tu presencia y a cuidar nuestro corazón. Muchas gracias por los niños que nos están escuchando. Cuídales a ellos, cuida a sus familias también. Y cuida, Dios, de cada una de las personas que nos rodean. Que también ellos puedan conocer quién eres tú, Dios. Muchas gracias por tu gran amor. Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias porque en ti nos sentimos seguros, nos sentimos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Hemos terminado la clase del día de hoy. Me da mucho gusto que hayan estado tan atentos en la clase de hoy y que también hayan hecho esta oración tan importante conmigo, porque ahora también ustedes son hijos de Dios, pueden sentirse seguros de que Él es un Padre que los va a cuidar cada día de sus vidas y que siempre estará dispuesto a escucharlos y siempre estará dispuesto a perdonarlos. Y también a traer luz a sus vidas y mostrarles por qué camino caminar.
Así que recordemos que la Biblia es como una lámpara. Aquí están todos sus consejos y aquí está la guía que Dios nos ha dejado para nuestra vida. Bueno, tengo que irme. Debo arreglar mi nave y seguir ayudando a las personas que encuentren en mi camino. Boitos, no te preocupes, ahorita te ayudo a arreglar tu nave. Y recuerda que puedes volver cuando tú quieras, ¿verdad, niños? Nos gustó que Boitos nos visitara el día de hoy, ¿no? Aunque fue un poco sorpresiva tu llegada, fue muy bonito haberte conocido y que nos ayudaras a contar la historia de hoy. Gracias, amigos y Marianita. Fue muy divertido. Ustedes son muy inteligentes y me ayudaron a conocer más acerca de Dios. Y también a saber que Él escucha en todo tiempo. Qué bueno que aprendiste también con nosotros. Gracias a ustedes también, niños, por haber puesto tanta atención. Recuerden lo que aprendimos en la clase de hoy todos los días de su vida porque es muy importante. Ya he guardado esta clase en mi memoria interna para siempre. No se me olvidará. ¿Acaso a ustedes, niños, se les podrá olvidar esta clase tan maravillosa? No se nos olvidará. Recuerden también, niños, descargar la actividad de la clase del día de hoy. Nos da mucho gusto cuando ustedes nos mandan sus fotos de todo lo que aprendieron y de las actividades que realizan en casa. Así que no dejen de mandarlas. Y además, ahora podré enseñárselas a Boitos y también él podrá ver todo lo que ustedes aprenden en casa. Hasta pronto, amigos. Ay, creo que mi nave ya está funcionando. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, cuídate mucho, Boitos, también. Y nos vemos pronto.